A reading from the book of Lectura Genesis. del libro del Génesis. Abram's wife, Sarai, had borne Sarai, la mujer de Abraham, no le daba hijos, however, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Sarai said, Y Sarai dijo a Abraham, Lord has kept el Señor no me deja tener hijos. have intercourse. Llégate a mi sierva a ver si por ella tengo hijos. Sons through her. Abram Abraham aceptó la propuesta. Thus, after A los Abram 10 años de habitar en Canaán, Canaan, his wife Sarai, la mujer de Abraham, tomó a Agar, la esclava egipcia, Abram to be his concubine. y se la dio a Abraham, su marido, como esposa. Él se llegó a Agar y ella concibió. Al verse encinta, le perdió el respeto a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, tú eres responsable de esta injusticia. Yo he puesto en tus brazos a mi esclava, y ella al verse encinta me desprecia. El Señor juzgue entre nosotros dos. Abraham dijo a Sarai, en tu poder está tu esclava, trátala como te parezca. Sarai la maltrató y ella se escapó. El ángel del Señor la encontró junto a la fuente del desierto, la fuente del camino del sur, y le dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió, vengo huyendo de mi señora. El ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su poder. Y el ángel del Señor añadió, haré tan numerosa tu descendencia que no se podrá contar. Y el ángel del Señor concluyó, mira, estás encinta y darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un potro salvaje, su mano irá contra todos y la de todos contra él. Vivirá separado de sus hermanos. Agar dio un hijo a Abraham, y Abraham llamó al hijo que le había dado Agar Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Agar le engendró a Ismael. Verbum Domini. Give thanks to the Lord. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno. Give thanks to the Den Lord. gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Den gracias al Señor porque es bueno. Blessed are they Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Den gracias al Señor porque es bueno. visit me with your saving help, Visítame that I con may tu see the salvación, prosperity of para que vea la dicha de tus escogidos, y me alegre con la alegría de tu pueblo, y me gloríe con tu heredad. Den gracias al Señor, porque es bueno. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. If anyone loves me, he will hold to my word. Si alguien me ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y nosotros descenderemos sobre él, dice el Señor. Dominus vobiscum.
Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. many will say to Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, Lord, did we not prophesy? ¿no hemos profetizado en tu nombre, Did we not y en tu nombre echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre deeds? muchos milagros? And I will Yo declare, entonces les declararé, I never knew nunca los he conocido. Aléjense de mí, malvados. you. Everyone El que escucha estas palabras mías and acts y las on them pone en práctica, will be like a wise man se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. rain fell, Cayó la lluvia, came, se salieron los ríos, winds blew, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, did not come. pero no se hundió, It had been set, porque estaba cimentada sobre roca. and everyone who El que escucha estas palabras mías listens, but y no las pone en práctica, be like a fool, se parece a aquel hombre necio house unsettled, que edificó su casa sobre arena. fell, Cayó la lluvia, came, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. when Jesus, Al terminar Jesús este discurso, crowds were, la gente estaba admirada de su enseñanza, for he taught, porque les enseñaba con autoridad and not y no as their scribe. como los letrados. Verbum Domini. Tibi Christe. There are a number of folks Hay un número de personas that the Bible just quienes creen que la Biblia simplemente inventa cosas y el texto de hoy es muy interesante en ese respecto. a couple different points Trae a colación un par de diferentes puntos. on Cuando uno is there any archaeological piensa acerca de si es que hay alguna evidencia you're not arqueológica going to find much. sobre He Abraham, was a Bedouin. existe. And No se hence, encuentra mucha. don't Él leave era behind themselves beduino a whole lot of everlasting y monuments. You know, that's just not the way life en works. sus campamentos no erigían muchos monumentos duraderos. Así no es como funcionaba su mundo. Clay Pero existe from una the city tableta of Ebla. de arcilla de la ciudad de Ebla. Ebla está en lo que hoy en día es Siria. On that clay tablet, Y en esa tableta de arcilla lo que but it is hay es, no cuenta la historia de Abraham, pero es una also another one una carta de venta, una factura de venta his grandfather. que menciona a Abraham, de Abraham. Y también menciona a We're not going to find too many monuments, but a little bit. su abuelo y a su tatarabuelo y otro más de sus tatarabuelos. No vamos a encontrar monumentos de Abraham, pero cuando estudiamos los textos antiguos, tratamos de discernir esto encaja en aquella época. Les voy a ofrecer un ejemplo. Names are very important because Los names nombres son muy change importantes styles. porque los nombres cambian If de you estilo. had somebody Si uno tiene una persona que nace en el año 1600 you see a list of names, y and one of the names ve una is lista de nombres y Tiffany. uno de los nombres es Tiffany, That's not going to be right, is it? eso no va a estar Because people didn't correcto, start ¿cierto? naming their Porque la daughters gente no after empezó a names ponerle until nombre the de lámpara a sus 20th hijas sino hasta el siglo XX. You know, the name Tiffany didn't El nombre exist. Tiffany no existía en aquella Say, oh, época. that can't be right. But
Así que no podría ser correcto. Pero una de las cosas que vemos es que los nombres del padre de Abraham, el abuelo, mis abuelos se encuentran en esas arcillas de tableta, las tabletas de arcilla. Incluso si es una persona distinta, sabemos que ese nombre se utilizaba en esa época y todos esos nombres eran común. Es el tipo de nombre que uno encuentra en esa época. A propósito, junto con tabletas de arcilla, en la misma biblioteca, algo así como 16,000 tabletas de arcilla, donde también realizaban comercio con Sodoma y Gomorra. Así que vemos el entorno es correcto. Y luego con la lectura de hoy en particular, esa es una que le causa molestia a muchas personas. ¿Por qué? Porque Sarai entregó a su esclava Agar a su esposo para que tenga un hijo con el esposo. Bueno, de hecho, en otra biblioteca, en lo que es ahora Irak Oriental, un lugar llamado Nusi, existe una ley de la edad de bronce media de que si una mujer no era capaz de tener hijos, ella podía tomar la decisión de entregar su esclava a su esposo. Y si ella se molestaba con la esclava, podía echarla. No dependía del esposo, sino de la esposa. Y vemos que esa ley efectivamente se cumple aquí. Y era igual de extraño para los israelitas en la época de Moisés y más adelante, igual de extraño para ellos que para nosotros. No tuvieron esa ley en los siglos posteriores, pero en la edad de bronce media, cuando vivía Abraham, esa era la ley. Así que vemos que, bueno, eso no es prueba de que sucedió, pero tiene sentido que haya ocurrido durante la edad de bronce media cuando vivía Abraham y no más adelante. Y luego cuando miramos todo esto en conjunto, todo encaja en este periodo. Y mientras más estudiamos las historias de los patriarcas, más vemos que estas cosas encajan dentro de ese entorno. Entonces decimos, ¿cuál es el siguiente nivel? Y este es uno de los problemas. 10 años antes de esto, cuando Abraham tenía 75 años, en el punto de este episodio tiene ahora 85, y Sarai tiene 75, pero 10 años antes, el Señor Dios había prometido, te daré descendencia. Bueno, han pasado como 10 años. Cuando uno tiene 75 años, uno no piensa en... Cuando uno tiene 85 años, uno no piensa en formar una familia, especialmente si la esposa tiene 75. Así que lo que están haciendo aquí, dicen, muy bien, la promesa de Dios está demorando bastante tiempo. Así que lo que creo que tengo que hacer es tomar los asuntos en mis propias manos. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Que Sarai dice, bien, esto es imposible. Así que yo no puedo tener un hijo, es imposible. Así que le daré mi esclava. Y esto causa problemas. Al intentar ellos hacer cumplir la voluntad de Dios, causan más problemas para todo el mundo. Tenemos a la pobre Agar encinta y huyendo al desierto para escaparse de que la golpeen. Y esta acción que Sarai trató de realizar por cuenta propia termina causándole molestia. Así que vemos que una de las cosas que también aprendemos de esto es que cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra propia manera y hacemos las cosas de una manera que, nuevamente, hay una tensión. Preguntamos, ¿cuánta iniciativa debo tomar? Dios me está llamando a hacer algo, pero ¿debo tomar iniciativa o estoy siendo llamado a esperar y ser paciente? Y parte del discernimiento entonces es que uno mira a lo que sucede.
Uno se pregunta, ¿esto causa mayor trastorno o causa más paz? Una de las señales de que el Espíritu Santo de Dios está obrando en nosotros es que el Espíritu Santo trae paz y calma. En tanto que cuando el espíritu del maligno obra, vemos más agitación y más alteración. Y al aprender eso podemos prestar atención a muchas de las cosas que están ocurriendo en nuestra sociedad hoy en día. Incluso el jueves pasado oramos acerca de lo que había ocurrido por el asesinato de esas 9 personas en esa iglesia en Charleston. Y lo que vimos que se desarrolló fue que ellos, al perdonar, eso causó paz. Miren a la forma en que la gente respondió. Miren cuántas personas acudieron a esa iglesia. Gente que no tenía nada que ver con Charleston, gente que era turista. Vinieron ahí a orar. Y vimos que los actos de perdón y el gran sufrimiento, del dolor y agonía de que hayan asesinado a sus seres queridos, ese acto de perdón, mediante el cual ellos estaban viviendo el Evangelio de hoy. Esta es la conclusión del Sermón de la Montaña. Anteriormente, en el Sermón de la Montaña, las palabras de Jesús decían que perdonemos a nuestros enemigos, y estas personas lo estaban viviendo. Miren cómo esto causa la paz. Y evoca en la gente un deseo de orar en torno a esa iglesia y dentro de esa iglesia y de estar con esa comunidad. Y el mensaje de ese perdón resonó en el mundo entero y afectó, en cierto sentido, no ha dejado de sorprenderme la forma en que ese estudio bíblico, que fue interrumpido por un derramamiento de sangre, en realidad no fue interrumpido, continúa hacia adelante hasta el día de hoy, al seguir escuchando nosotros acerca de ese tipo de paz. La gente sigue hablando acerca de por qué aquella gran frase de una de las personas que sobrevivió, hablándole a aquel hombre: hace falta acudir a Jesús. Y si ese mensaje lo ponen en los noticieros del mundo entero, de forma que ese estudio bíblico reverbere continuamente, los versículos, piensen acerca de algunas de las formas en las que la gente está reaccionando. Hay personas que están molestas y dicen, no debemos perdonar. Piensen acerca de cómo los políticos han tratado de utilizar la situación, no para promover la reconciliación, sino para tratar de obtener votos, apoyo. Pongan atención a las circunstancias en algunos de los demás lugares donde han ocurrido problemas raciales. ¿Las acciones traen paz o traen agitación? Tenemos que prestar atención constantemente a algunas de las maneras en las que la gente está reaccionando a los problemas en la vida. La vida es dura, hay cosas difíciles y tenemos que reaccionar de forma variada. Y cuando no seguimos el camino de Cristo, como vemos, tanto la misericordia como la justicia, cuando Dios nos utiliza, eso ha de resonar con la paz que proviene del Espíritu Santo, que nos une a todos, como dice San Pablo. Y eso ha de ser exactamente lo que dice aquí Jesús, que hemos de escuchar a sus palabras y edificar nuestra casa sobre la sólida roca de su palabra. Yo les garantizo a ustedes que aquellos que dicen, desháganse de eso, paren eso, olvídense del perdón y busquen la justicia que hace falta y solamente eso.
Usualmente lo dicen por sus propias razones políticas y no porque quieran justicia. Pongan atención también a eso. En cambio, hemos de ver que ellos están edificando sobre la arena. La arena no es una buena base, un buen lugar donde poner los cimientos. Mi orden religiosa había comprado una casa en Chicago. Hacía falta comprar una vivienda y en cierto vecindario, y el corredor de bienes raíces no dio muchas explicaciones. Queda como a pocas cuadras de Michigan, pero creo que no se habían dado cuenta, era que estaba edificado sobre la playa original del lago Michigan, así que estaba edificado sobre la arena. Si recuerdan, Chicago tuvo un pequeño problema con problemas de incendio en los años 1870, y cuando la ciudad se quemó, tomaron todos los escombros y lo empujaron hacia el lago Michigan y edificaron un parque encima de ello. Hay un gran parque que va a lo largo por millas y millas, pero eso quiere decir que la playa está tierra adentro, así que esta casa fue edificada sobre aquella playa. En la mayoría de Chicago, si no está edificado sobre arena, está edificado sobre lodo. Antes había pantanos ahí. Alguien estaba clavando pilotes sobre la tierra, y cuando estaban haciendo esa construcción, eso sacudió nuestra casa y se fue abajo. Felizmente no pasó nada porque solamente había un par de hermanos, pero pudieron salir a tiempo. Y eso pasa de vez en cuando, las casas se derrumban. Esa compañía, por supuesto, al día siguiente se fue a la quiebra. No es un problema. Pero aquellos que atacan el Evangelio nuevamente, vemos nuevamente a los ateos. Vieron a un grupo de soldados, creo que eran de fuerzas especiales, Rangers, estaban en su graduación y estaban tomando un momento de silencio y oración. Los ateos detestan eso, así que reaccionaron. Pónganse a pensar sobre esto. Ellos están tratando de sustituir la roca de la salvación con la arena de sus ideas necias. Están tratando de edificar algo sobre la arena que va a colapsar. No sé si lo hacen a propósito. A veces no me sorprendería si algunos de ellos estuvieran tratando de edificar sobre la arena a propósito. Algunos de ellos simplemente son ignorantes. No sé cuál es cuál en este caso. Pero esta será una opción que constantemente hemos de tomar. Vamos a edificar. Y no solamente decir, el Señor me dijo hacer eso, el Señor me dijo que hiciera lo otro. ¿Están viviendo ustedes las palabras de Jesús? Recuerden, esto es increíble. Jesús dice, si hacen milagros en mi nombre, ¿yo acaso no los conozco? No los conozco todavía. Van a ir al infierno, eso es algo muy malo. Y únicamente si edificamos sobre su palabra, sobre su roca sólida, somos nosotros quienes conocemos a Cristo porque obedecemos sus mandamientos. Recuerden lo que dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Si ustedes me aman, cumplirán mi palabra. El amor de Cristo y conocerlo también exige la verdad y obedecer sus mandamientos. Y cuando eso ocurre para nosotros y llegamos a conocerlo, por supuesto, Él nos da la bienvenida al reino de los cielos. Pero si edificamos sobre la arena y continuamos temiendo a personas que edifican sobre la arena, esa es otra cosa más. Muchas de estas personas quieren intimidarnos para que nos alejemos de la fe. Quieren intimidarnos para que no aceptemos la roca, la sólida base de la enseñanza de Jesucristo. Y utilizan nuestro temor de ellos. Los vamos a atacar con la ley, vamos a llevarlos a la quiebra, vamos a imponerles impuestos, todo tipo de cosas. Y en nuestro lugar es decirles, no nos vamos a dejar intimidar por ustedes que están construyendo sobre la arena. No estoy preocupado por mi casa. Cuando tu casa colapse porque tu ateísmo es tan letal y destructivo, entonces puedes venir a mi casa que está edificada sobre la casa, sobre las palabras de Jesucristo, la casa que le pertenece a Jesucristo.
eternal. y podrás venir a encontrar la vida eterna que Él puede dar y no la destrucción que tú ofreces.